Hola queridas y queridos visitantes de su canal desde la mirada Weisberg. Estamos aquí con Miriam Weisberg Sklar, que nos va a dar un tema que creo que nos viene bien a todos. Desde hace 2 años aproximadamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado hablando de la revocación de mandato. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Y por qué es necesario que nosotros comencemos a hacer de este tema nuestro? Porque al parecer nuestro presidente ha estado tergiversando la información de la revocación de mandato, utilizándolo a su favor y de una manera anticonstitucional. Muchas gracias, Miriam, por regalarnos de tu instrucción y agradezco a todos los que tengan la oportunidad de ver este video y bueno, sigan con nosotros. Hola, ¿cómo están? Yo tengo una cierta fijación con los términos, porque muchas veces se usan las palabras sin saber lo que significan. Y entonces empezaremos por definir lo que significa la palabra revocación. La palabra revocación podrá entenderse como la anulación de un contrato, de una sentencia, o bien que se termine una relación jurídica. En el caso de la revocación de mandato, es el procedimiento a través del cual los ciudadanos pueden terminar o suspender de su cargo a un funcionario público cuando sienten y pueden demostrar que no está cumpliendo con el mandato que se le dio. Esto queda totalmente incluido en la Constitución mexicana. El Instituto Mexicano para la Productividad, que se conoce como, que se conoce como el IMCO, que es un organismo que precisamente investiga la efectividad de la productividad. Ese instituto define como una figura democrática mediante la cual mediante la cual los ciudadanos deciden si sus funcionarios deben permanecer en el puesto o deben ser removidos, ¿sí? En el 2019 quedó establecido claramente en nuestra Constitución cuáles son las características desde el punto de vista legal y ejecutivo de cómo debe llevarse a cabo esta revocación de mandato. Y se dice que la revocación de mandato se puede considerar cuando se hace una denuncia por parte y petición de la ciudadanía, ¿sí? Y que debe contar por lo menos con el 3% del padrón electoral para que se pueda considerar si es verdaderamente legítima esa denuncia. Una vez que esa denuncia se revisa y se demuestra que debe proceder, es el INE, el Instituto Nacional Electoral, el que debe definir que se lleve a cabo la consulta. Además del 3% del padrón, también debe participar el 17 de los estados mexicanos, de los 32 estados de la República, también deben manifestarse en ese sentido por lo menos 17 ciudadanos, 17 gobiernos, que sus ciudadanos también contribuyan a que debe llevarse a cabo esta remoción del mandato. Una vez que se decide que debe llevarse a cabo, es exclusivamente el INE el que debe llevar a cabo el proceso, por lo cual es el único que debe autorizar tanto la promoción como la recabación de firmas
o opiniones, reuniones para apoyar esta decisión. En este momento ya el Congreso de la Unión está faltando a la Constitución, porque es el Congreso de la Unión el que se ha estado encargando de popularizar, de difundir y de publicitar este famoso acto de revocación de mandato como si tuviera opción. ¿Se queda o no? Y en ese sentido hasta cambiaron la pregunta. Aquí no es un volado si sale solo o águila, no. Se remueve, punto. No es de que le digas, no, fíjate que no, tú estás haciéndolo tan bien que no tiene por qué removerte. Entonces, que no haya el proceso, que no haya la consulta, que no se distraiga la atención de la gente y sobre todo que no se gasten tantos recursos en algo que no es constitucional. Porque ya hablando del presupuesto que se está presentando para el 2022, se está considerando cuánto cuesta esta consulta y estamos hablando de cerca de 3,000 millones de pesos. Unos dicen, otros dicen que son 9. La cantidad no importa. El hecho es que este acto no es para darle gusto y que todo el mundo diga, sí, señor, lo adoramos, quédese. Porque además eso se dice todos los días. En todos los noticieros que yo me siento a ver, hay un pedacito que dice, ¿cómo está la popularidad de López Obrador? Y nunca ha bajado del 50%. En este momento está de más arriba del 60%. No voy a hablar de cómo han estado otros presidentes que también tienen lo suyo. Pero si un presidente tiene el 60% de popularidad y aprobación, quiere decir que todo el mundo, o por lo menos la gran mayoría, está feliz y contento con la actuación de lo que el presidente está haciendo. Entonces, dejemos de lado, porque además resulta que por los últimos hechos que ha habido, que sí ha habido manifestaciones de disgusto contra el señor López Obrador, como se vieron en Chiapas, que maestros de la gente le impidieron llegar a la mañanera o con la famosa, el cerrazón de la Puerta de Puebla, el señor López Obrador ha decidido que a partir del 20 de noviembre va a renovar sus reuniones multitudinales empezando en el Zócalo, el 20 de noviembre. Y que a partir de ahí va a seguir con estas reuniones y estas manifestaciones del pueblo, de como lo quieren, en todas las plazas de la República. Eso quiere decir que el señor es totalmente aceptado. Entonces es absolutamente absurdo pensar en la posibilidad de que lo queremos remover. Porque si quisiéramos remover, primero pues no irían los cientos de personas que van, no voy a preguntar por qué van ni a qué les cuesta, pero que se reúnen en el Zócalo se reúnen. Y de que se van a reunir en las plazas, se van a reunir. Entonces, parece inútil el ejercicio de la revocación de mandato cuando las circunstancias están indicando lo contrario. Ahora, ¿qué pasaría si sí hay una revocación de mandato y se lleva a cabo la consulta? Se necesita que voten por lo menos el 40% del padrón electoral. Esto quiere decir que para que se logre tomar en cuenta la revocación de mandato, debe haber por lo menos 37 millones de personas votando. Y si el resultado fuera que efectivamente queremos que se vaya, ¿quién se queda en su lugar? También está establecido en la Constitución. Se queda lo que se conoce como el presidente del Congreso de la Unión. Y entonces yo me dije, ¿y quién es el Congreso de la Unión? Si tenemos un Congreso bicameral. Tenemos la Cámara de Diputados y tenemos la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores con 128, 129 y la Cámara de Diputados con 500. Bueno, resulta que el presidente del Congreso es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, eso es lo que sucedería. Ahora, lo que elucubran, porque la mayoría, yo incluida, elucubramos como si de veras supiéramos,
cuando lo que va a pasar, pues quién sabe si pase. Lo que se dice es, primero, que López Obrador desea hacer este acto como uno más para satisfacer su ego de que todo el mundo lo quiere mucho. ¿Y qué sucedería en el caso de que efectivamente más del 40% del padrón electoral dijera queremos que se vaya? Entonces muchos malpensados tal vez sostienen que como López Obrador lo que ha hecho entre muchas cosas en su gobierno es apoyar absoluta y totalmente al ejército, a las Fuerzas Armadas, entonces si la mayoría dice que no lo quieren, él con esa mente, según yo enferma, va a convocar a las fuerzas militares, se da su golpe de estado como pasó hace muchos años en Perú con Fujimori, y decide que se quede en el poder. La realidad es que ha habido una constante falta de respeto a nuestra Constitución. Y entonces, si no respetamos las leyes que nos deben regir, ¿qué vamos a respetar? Y el gran problema que yo siempre he mencionado es que tenemos un cuerpo legislativo, un cuerpo de leyes sumamente importante, bien estructurado y respetable. El problema es que no tenemos los instrumentos para aplicar esas leyes. Y entonces, ¿qué sucede? Que si la ley dice que lo que el señor está diciendo es una barbaridad, no tenemos el instrumento para callarle la boca. Y lo mismo sucede a otros niveles. Es decir, lo que está sucediendo, voy a retomar lo que dije en mi primera presentación, lo que está sucediendo con el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Si se pudiera tener un instrumento correcto para aplicar las leyes, no habría todo este desorden, porque iba a decir una palabrota, que está haciendo Gertz Manero y que lo está haciendo porque su ego es el que está lastimado. Perdón, Miriam, ¿nos podrías dar una breve introducción sobre quién es Gertz Manero? Gertz Manero es el actual fiscal federal de la República, que fue sustituido este nombramiento por el que antes era el Procurador General de la República. Y el señor fiscal tomó posesión como tal el 1 de diciembre de 2018. Supuestamente, el fiscal es un ente o un ser, en este caso, que es una persona, autónomo. La fiscalía es autónoma del mando presidencial. Debería ser, ¿no? Es lo que iba a decir. Debería. Y yo pregunto, si este señor verdaderamente fuera autónomo, no resultaría en una serie de acciones que obviamente tienen una orden superior. Y el único superior es el señor presidente. Ya no digamos que volvemos a lo mismo, como el no tener los instrumentos para aplicar la ley permiten que el ego, el abuso de poder se manifieste constantemente, y lo hemos estado viendo en las últimas semanas precisamente con el señor Gertz Manero. Justo en las últimas entrevistas que hemos tenido, recuerdo que preguntabas, ¿tú sabes quién es tu diputado? Y la mayoría de nosotros, sinceramente, no sabemos quién es nuestro diputado, pero esta persona está encargada de representarnos. Y es lo mismo que sucede con todo el sector público, ¿no? Hablar de tanto de nuestro fiscal como en la parte del Congreso de la Unión, estas personas están ahí para organizar los pensamientos de todos los ciudadanos y convertirlos en una decisión que nos lleve a un desarrollo. Pero para esto necesitaríamos saber quiénes son estas personas que están organizando, administrando, liderando nuestro país y si realmente están haciendo su trabajo. La pregunta no es quiénes son, sino por qué están, porque los elegimos nosotros. Yo misma no tuve ni la menor idea de quién es mi diputado al que yo iba a decirle, oye, güey, ni votes por la reforma, porque a mí no me conviene, porque no lo sabemos.
parte de la intención que tengo yo de estar aquí hoy y que la vida me dé permiso de hacerlo por muchas semanas más es eso. Sepamos qué es lo que tenemos en nuestras manos, esa posibilidad de que efectivamente este país que iba tan bien, aunque a muchos les duela, y si les duele que se soben, una frase que le encanta, no hay más. Hagamos las cosas bien, pero no nada más hagamos las cosas bien para quedar bien con quién sabe quién, hagamos las cosas bien para que nosotros mismos estemos satisfechos, porque estamos obteniendo las posibilidades de vivir en forma decente, en forma grata, en forma respetable y respetada. Y si no sabemos quiénes son nuestros diputados, porque no tenemos el más mínimo interés en averiguarlo, no culpemos solamente al gobierno, ni tampoco, como lo dije la vez pasada, culpemos a los periodistas. Te culpa a ti si no quieres saber y te vas a votar porque tú oíste que un señor dijo que lo importante es la corrupción, acabar con ella. Órale, acaba con la corrupción cuando es un elemento inherente al ser humano a cualquier lado donde voltees, ¿sí? De hecho, la corrupción ha sido una palabra que han utilizado, manoseado y malinterpretado, porque lo que debemos exigirle a esos diputados, ya que lo conocimos, es honestidad, que no mienta, que no robe, que no traicione y que no corrompa y que no haga toda una serie de cosas que no se deben hacer para que el bien se reparta entre todos los que poblamos el país. Yo me acuerdo que se hablaba mucho de un periodista que lo hicieron héroe nacional, que es Manuel Buendía. A él lo asesinaron, perdón, a él lo asesinaron supuestamente porque tenía tanta información que estaba poniendo a la luz todo lo chueco que hacía Mr. Bartlett, entre otros, el presidente Echeverría y demás. Yo les cuento lo que yo viví, porque yo conocí a Manuel Buendía, yo trabajaba en CONACYT y Manuel Buendía era nuestro director de prensa y relaciones públicas. El que impuso el moche, o ¿cómo también se llama? ¿Cómo se llama además de moche? Bueno, la mordida, o el embarradito, es que tiene una palabra y ahorita se me fue Manuel Buendía con CONACYT. Yo era la encargada de entregar los sobres con el dinero para los periodistas que cubrían la fuente de ciencia y tecnología y dijeran lo que se quería que se dijera. Y ahorita pasa lo mismo. Se habla del moche y se habla de por qué se dice lo que se dice cuando no se debería decir. Y también porque ahora sí se dice lo que no se dijo hace 5 años, que fue cuando se debió hablar antes de que un diputado votara a favor o uno mismo votara a favor de un López Obrador o de un Gertz Manero que estuviera en su lugar, porque estamos impidiéndonos nosotros mismos hacer las cosas bien. Entonces es muy fácil decirle al otro, tú estás haciendo las cosas bien, pero acepto que somos corresponsables de lo que nos pasa. Y en ese sentido, me encantaría que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna insatisfacción con lo que yo digo, también adelante. Porque yo no pretendo tener la verdad absoluta. De lo único que sí sé es de mi buena voluntad para estar aquí hablando con ustedes. Y también quiero hacer una aclaración, aunque parezca que me salgo del tema, pero es cómo lo estamos haciendo. Yo no soy una profesionista, no tengo una estructura de publicidad, ni de hacer programas, ni mucho menos. No tengo ni idea. Yo todo lo hago gracias a que Erika sí sabe, más o menos. Pero esto es artesanal. Si tenemos fallas en el audio,
en la en mi luz. imagen, en mis palabras, etcétera. Todo es porque estamos en forma artesanal, como mi vestido, haciendo las cosas, créanme, por el bien de todos nosotros. Yo pienso, tengo ya hasta bisnietos. Yo quiero que mis bisnietos vivan en un país maravilloso como lo he vivido yo. Porque a pesar de lo que se critique, este país es maravilloso. Y justo eso me lleva a preguntarte lo siguiente. En la vida se ha escuchado mucho de esta típica frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nuestra historia como mexicanos no parte solo de México, sino de una historia mundial. Que nos quede bien claro que la situación que está sucediendo en nuestro país, de poquito en poquito, ha sucedido en diferentes países que los han llevado a sus propias dictaduras. La revocación de mandato justo es un tema muy importante porque se lleva a cabo en aproximadamente 5 países de... En 7 países, según la información que yo obtuve, solo 7 países consideran en su constitución la revocación de mandato. No me acuerdo bien, pero son Venezuela, Colombia, Panamá, creo que Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Argentina. No estoy muy segura de cómo están las cosas en Panamá. Sé lo mal que están en Argentina, en Bolivia, en Venezuela y en Nicaragua. Ellos tienen revocación de mandato. ¿Cuándo lo van a hacer? Nunca. ¿Por qué? Porque no hay un instrumento para aplicarlo. Y como decías al principio de toda consulta, antes de que llegue la consulta, el ciudadano debe de estar plenamente informado. Y definitivamente las consultas que se han llevado en México, y Miriam nos va a ayudar un poco al respecto, estas consultas nos han preguntado a los mexicanos cosas que el 80%, o me atrevería a decir el 90%, no conocemos. Nos hacen preguntas que de cierta manera están formuladas para que el mexicano, como si fuera a hacer el examen, contestara con opción múltiple. Sí, opción múltiple. Ni siquiera opción múltiple hay una. Sí, y no. Que eso también es lo que está pasando ahorita con que el Congreso es el que está pretendiendo hacer la pregunta. ¿Se queda o se va? Ni madres, se va. O sea, así lo decide, ¿verdad? Nada de Tin Marín de Doping, no. Es una sola la respuesta que debe ser, que es sí se queda o sí se va. Y la verdad lo que se sugería precisamente por todas esas posibilidades de que llegara a haber consecuencias, porque la verdad es que tenemos un gobierno impredecible. Y ni modo, así nos tocó. Y entonces lo que sugieren las personas que queremos a este país más que otras, o tal vez que queremos al país más que a nosotros mismos en algún momento, es que no salgamos a votar. De lo que se trata es de que no se logre que ese 40% del padrón electoral que debe asistir a votar no llegue a ser ese 40%. Ahora, la realidad es que siempre se ha hecho lo que se les ha dado la gana. Yo me acuerdo perfecto de López Obrador cuando era gobernador de la Ciudad de México. Hizo una consulta. En la Ciudad de México, en ese entonces, fácil éramos 8 millones de habitantes. A esa consulta asistieron a votar 100,000 personas. El 65% de esas 100,000 votaron a favor de los deseos de López Obrador. ¿Y qué fue lo que él dijo? La mayoría votó por mí y se tomó. 100,000 de 8 millones. Igual ahorita. Es más, aclaro e insisto. Se insiste de que López Obrador ganó con el 54% de la aprobación. No. Ganó con el 52% de los que votaron. Votaron el 60 millones de los 84 que forman el padrón electoral, creo que ya lo dije. Y entonces la realidad es que la aceptación fue de una tercera parte de toda la población, porque la población en ese entonces era de 126 millones de habitantes.
Entonces, no nos dejemos llevar por la finta y escuche muchas voces, porque cada uno tiene su muy particular punto de vista. Yo puedo jurar que tengo la verdad y que, yo soy lo máximo. Bueno, es esa parte. O sea, sí, pero no hay que estamos escuchar muchas voces y hay que escuchar muchas opiniones antes de decir esto es lo que se pretende. Y además dejemos de lucubrar, es que López Obrador va a hacer esto y el otro por esto y el otro le va allá. Me acuerdo perfecto que así nos trajeron con el señor Trump, como si los que hablaban durmieran con él, aseveraban, es que Trump va a hacer esto y nos va a hacer lo otro, nos va a quitar los aranceles, cuando era totalmente en contra del Tratado de Libre Comercio, cuando era totalmente en contra de la famosa doctrina Estrada, que sostiene que cada país es libre de tomar sus decisiones internas y de su soberanía y que nadie tiene por qué intervenir. Y que es lo mismo que sucede con la tergiversación de la que hablaba al principio. Al parecer López Obrador ha utilizado la doctrina Estrada de diferentes maneras a su favor y de una manera a veces hasta incongruente, ¿no? Llama a hacer ciertos acuerdos que rompen acuerdos que existían desde antes. Bueno, simplemente justificó invitar a Evo Morales a su toma de posesión porque la doctrina Estrada le impide decidir si es una dictadura o no la venezolana. Exactamente es el mismo argumento que utilizó para invitar al presidente de Cuba. Yo no soy quien para opinar sobre lo que está pasando en Cuba. Pues yo sí soy quien, ciudadana mexicana, para estar aquí sentada delante de ustedes y manifestarles lo que yo pienso. Y ustedes también son quienes deciden si tengo la razón o no, si les sirve de algo lo que estoy diciendo y si podemos en alguna medida contribuir a que el país México, que siempre ha destacado por su gente, por su gastronomía, por sus paisajes, por sus recursos, ahora el famoso litio. Eso lo voy a tratar de otro lado porque de todo hacen un pancho. Cuando verdaderamente ni siquiera en la población, ¿qué es eso de litio? ¿Tú sabes lo que es el litio? ¿Sabes para qué sirve? Es un elemento de la tabla periódica y el litio, bueno, será el litio es un material, es una materia, es un mineral. ¿Okay? Todo lo que está en el subsuelo es de la nación, que esa es otra. Nosotros no somos los mexicanos, no somos los dueños del petróleo. Porque si no, que a mí me pasen cada diciembre mi porcentaje de las ganancias, ¿verdad? Bueno, no. Es propiedad de la nación. Todos conformamos la nación. Y el Estado se representa por el gobierno, que ya hablaremos lo que yo creo que debe ser la función del gobierno. Es el que decide. Tenemos mucho litio. El litio es un elemento indispensable para las baterías. Y entonces, como en un futuro, como lo dijo Ray Bradbury e Isaac Asimov, los que hablaban de ciencia ficción, va a haber un momento en que todo se va a manejar con baterías en forma eléctrica. Ya está pasando. Los drones se manejan con baterías. Los carros eléctricos necesitan baterías. Esas baterías, un elemento indispensable es el litio. Y entonces López Obrador también, para justificar todo el rollo de la ley eléctrica, de la reforma eléctrica, perdón, entonces se desvía la atención para hablarle a la gente del litio, cuando ni siquiera sabemos qué es el litio. Pero bueno, ya sabiéndolo como quiera, podemos tener mucho litio. Y si no tenemos los elementos para explotarlo y venderlo, ¿de qué nos sirve tenerlo? Pues, y si no podemos, porque así lo decide él, que los empresarios nos ayuden, porque los malditos empresarios, entonces, qué bueno que tenemos litio, bravo, 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 bis. Pero pues ahí está. Es lo mismo que pasó con la plata. Nosotros creo que seguimos siendo, si no el primero, el segundo productor de plata del mundo. Pero si no hubiéramos contado con gente que sabía cómo explotarla, cómo obtenerla en las minas, pues no hubiéramos obtenido ningún beneficio de tener la plata. Por eso se creó
el famoso Pemex para explotar el petróleo. Eso es lo que él justifica. Que dice que tenemos que aprender de las araucarias, porque estoy segura que tu generación lo has oído, pero así exactamente que sepamos lo que hizo, pues, digo yo sé. Y luego se habla de López Mateos, porque sucedió lo de la nacionalización de la energía eléctrica. Y entonces resulta que ahora que vamos a formar, va a pretender López Obrador que pase a la historia como él nacionalizó lo nacionalizado, porque el litio es nacional, es nuestro. Lo que se nacionalizaría sería la industria que produzca el litio o que extraiga el litio para que sea utilizado. Bueno, ya llegará el momento, ya llegará. Ahora con la globalización y con eso de que formamos parte de una sociedad internacional, porque esa es otra. Creemos que México es aislado, ¿no? No formamos parte de nada, aquí estamos solitos y tomamos las decisiones en función de quién sabe quién y que no tenemos relaciones con otros, no estamos influidos por otros, no influimos nosotros a otros, no. Pues estamos equivocados y pensamos así. Formamos parte de una sociedad internacional, mundial, donde cada estado es interdependiente de los demás. ¿Sí? Y por eso esa interdependencia debe ser lo más sana posible. Y puede ser que haya ideología para acá, ideología para allá, la derecha, la izquierda, en medio, el centro. Puede ser, pero yo siento que las ideologías pueden ser un instrumento como manifestación de lo que se piensa. Hasta la fecha a mí nadie me ha demostrado que el ser socialista o que el ser de izquierda se pueda implementar a nivel nacional, número uno. Y número dos, pregunto si verdaderamente los que alegan ser de izquierda así lo viven, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Yo me siento totalmente una persona socialista. ¿Por qué? Porque yo tengo una colaboradora que me ayuda en las labores de la casa. Y esa colaboradora se sienta conmigo a desayunar, a comer y a cenar, tú la conoces. Yo pregunto si el señor López Obrador a su camarera la invita a desayunar con él. Pregunto. Pregunta bastante justa, quién sabe si lo haga. Ya me salí totalmente del tema, pero justo, ¿no? Ante la revocación de mandato de la que estamos hablando desde un principio, pues no está tan disparado, ¿no? Estar pensando en clases sociales, en la explotación de nuestros recursos naturales, es sin duda un tema que nos debe de preocupar no solo a los mexicanos, sino al mundo entero. Que deberíamos usarlo. Precisamente la revocación de mandato podría ser el instrumento para apoyar la ley de que si un señor está faltándome a lo que me prometió y está llevándome a la ruina, tengamos la posibilidad de quitarlo. Y justo es lo único que yo rescato de todo lo malo, lo bueno, ¿no? Lo que yo rescato, que este señor nos haya dado la oportunidad de hablar un poco más de la revocación de mandato, es que seguramente si él no estuviera haciendo tanto show al respecto, no muchos sabríamos que al menos me parece que desde 1970 en muchos países ya se hablaba de la revocación de mandato. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta el 2019 para que nosotros escucháramos de ello. Y hoy en día, pues, a pesar de que está siendo de una manera anticonstitucional, la revocación de mandato se encuentra en boca de todos. Entonces, ahora no nada más debemos de convertirlo en un concepto, sino en algo que se interiorice y que se viva y que se analice para tomar mejores decisiones. ¿Sí? Yo aquí nada más ella es mi punto de referencia. Ella es una joven que me sirve a mí de punto de referencia para darme cuenta, primero, de hasta dónde estamos nosotros, las generaciones ya mayores, enterados de cosas que ellos ni idea. O al revés, darme cuenta de que ellos no tienen idea de muchas cosas y de muchos actos y de muchos hechos que nosotros ya damos por hecho que se conocen. Simplemente hablamos de López Obrador regresando a los 70s. Ella no había nacido, ni tiene idea de lo que hizo Luis Echeverría. Sí, claro, hablábamos hace poco de lo que pasó en el 68 con
con una mujer aproximadamente de 20 años y le decíamos, ¿tú sabes quién estuvo de presidente en ese tiempo? ¿Tú sabes lo que pasó en el 68? Y lo vuelvo a repetir y lo sostengo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y joderse. Y ya quien le duela que se sobe, y por eso es que parte de nuestras sobadas es esta educación que andamos demandando. Que tengan buen día. Pues por nuestra parte es todo. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartirlo a sus seres queridos y a las personas que consideren que esta información les pueda ser útil. No se olviden también de picarle ahí a la campanita para que en sus notificaciones aparezcan nuestros nuevos videos en sus recomendaciones. Y bueno, muchas gracias por visitarnos en este día. Hasta la próxima. Hasta luego.